Los espejos son una de las fascinaciones sobrenaturales más antiguas para la humanidad. Desde el mito del antiguo griego Narciso, el homónimo del narcisismo, una forma de autoobsesión maligna, se consumió mientras contemplaba su propio reflejo en un estanque de agua. Incluso las historias en los patios escolares sobre Bloody Mary, un espectro vengativo que castiga a quien la invoca diciendo su nombre. Frente a un espejo, el sutil arte de la catoptromancia es la adivinación a través de espejos, una práctica consagrada en una enorme cantidad de religiones populares en todo el mundo. Y sus extensiones, como el espejo de obsidiana que poseía el alquimista de la corte real isabelina, Juan de, que supuestamente le permitía hablar con seres anáquicos de los reinos angélicos para buscar conocimiento prohibido. E incluso en nuestra supuestamente iluminada era moderna, si alguna vez te encuentras en la desafortunada situación de romper accidentalmente un espejo, no es improbable que alguien a tu alrededor diga suavemente: esos son 7 años de mala suerte. SCP-1620 es una variante interesante del aura sobrenatural que impregna nuestros reflejos. A simple vista, es un gran rectángulo de lámina metálica de 2x, 25x, 0.25 metros, curvado a 25 grados. A lo largo del borde largo, uno de los bordes más cortos es irregular, lo que quizá indica que alguna vez fue arrancado bruscamente de alguna construcción grande. Los demás bordes son lisos y de acabado de fábrica. Es una aleación interesante que contiene grandes cantidades de titanio y tungsteno, metales conocidos por ser extremadamente pesados y extremadamente duraderos. El otro lado está ennegrecido y carbonizado, con un patrón distintivo de hoyos en el metal que hace que parezca como si hubiera sobrevivido a la reentrada en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, el lado interior no muestra ninguno de estos daños y parece ser un espejo perfectamente reflejado. Y si llegas a verte reflejado en este espejo, entonces estás a punto de experimentar unos meses increíblemente extraños y angustiantes. Verás, cada vez que un humano o incluso una entidad humanoide se para frente al lado reflectante del metal, se infectan de inmediato por una entidad metafísica parasitaria llamada SCP-1621, que copia y reemplaza los reflejos humanoides por razones desconocidas. Quizás sea parte de algún ciclo de vida natural e incorpóreo para esta especie aún misteriosa. La criatura solo aparece cuando la persona infectada se mira en una superficie reflectante. El comportamiento e interacciones de la criatura variarán durante 1 a 10 semanas. Según los investigadores de la Fundación, la etapa 1 de la infección es la más breve de las 3 etapas epocales. Dura entre 6 y 18 horas después de la exposición inicial al SCP-1620 o a un SCP-1620 y donde uno en la etapa 3 de madurez. En la naturaleza es cuando se vuelven infecciosos para otros. Hablaremos de esas pesadillas después. En la primera etapa, la entidad lucirá igual que tu reflejo mientras estés infectado y al principio no notarás nada raro. Sin embargo, en esta primera etapa, el reflejo poco a poco se desincronizará, mostrando al inicio un retraso o desfase que puede hacerte dudar de tus percepciones. Si llegas a notarlo en algún momento, si eres observador, te darás cuenta de eso. En realidad, es una entidad consciente separada que intenta imitar tus movimientos y expresiones, y a veces falla. Este será el inicio de que la entidad se vuelva totalmente independiente de ti y tus acciones. La etapa 2 de la infección comenzará aproximadamente a las 24 horas y durará alrededor de 7 días posteriores. Aunque esto puede variar entre víctimas, la etapa 2 destaca por mayor independencia del huésped. Esto significa que, cuando estén solos, tú y la entidad hará menos esfuerzo por aparentar ser solo tu reflejo. Sí, nosotros también lo encontramos increíblemente espeluznante. Así que no estás solo si sientes una sensación escalofriante subiendo por tu espalda en este momento. Si hay espectadores, la entidad imitará tus movimientos, aunque con el retraso de las fases avanzadas de la etapa 1. Sin embargo, cuando estás solo, si miras tu reflejo,
la entidad parecerá querer entablar una relación contigo. No ocultará su conciencia y se comunicará contigo con gestos y expresiones amistosas. No tendrás razón para temer en este punto. Después de todo, dado que no puede interactuar con nada fuera del espejo, hará todo lo posible por mostrar una actitud no amenazante cuando lo mires de todos modos. En la etapa 2, preocupa que la entidad pueda ser vista por espectadores cuando no está consciente o mirando con odio a la persona infectada mientras no está viendo su reflejo. No creo que sea exagerado interpretar que esto indica cierto nivel de malicia subyacente. A veces incluso hacen gestos amenazantes, como pasarse el pulgar por el cuello, de una manera que parece indicar planes violentos para el infectado. Durante esta etapa, cambiarán tanto los movimientos como los rasgos físicos de la entidad, volviéndola cada vez más distinta de la persona que imitó. Los rasgos, peso y tipo de cuerpo pueden cambiar, haciendo que parezca como si tu propio reflejo estuviera mutando en algo que ya no puedes controlar, algo que ni siquiera parece ser tú. Cuando la nueva forma de SCP-1621 se estabiliza en algo aterrador, inicia la tercera etapa de la infección. La etapa 3 de la infección tiene duración indeterminada, pero ningún caso estudiado por la Fundación ha superado 9 semanas. Mis más sinceras condolencias si llegas a romper el récord en eso. Esta es la etapa madura del ciclo de vida de la entidad SCP-1621, en la cual la entidad solo se parecerá vagamente a la persona que fue infectada originalmente. Y, de manera fascinante, parece ser más un reflejo de la autorreflexión subconsciente del sujeto que de su apariencia física real. En términos sencillos, imagínalo como una caricatura malintencionada de tu alma, como las que exageran justo lo que más te inseguriza. Por ejemplo, si te preocupa la calvicie, la entidad tendrá la cabeza más brillante y calva que imagines. Si te incomoda tu peso, verás a alguien elefantino o un espantapájaros ruidoso y esquelético. Cada vez que te veas en el espejo y creas que tu nariz es grande, la entidad reflejada mostrará una nariz realmente legendaria. A estas alturas, creo que ya entiendes la idea. Los sujetos han reportado que esta etapa es devastadora para su autoestima, sin importar la intención de la entidad. Es como mirar mucho tiempo la sección de comentarios de nuestros videos de YouTube. Perdón, solo humor laboral. Como mencioné brevemente durante mi descripción de la etapa 1, en esta etapa, la entidad se vuelve activamente infecciosa. Incluso si la persona expuesta nunca ha visto el reflejo en la pieza original de metal SCP-1620, si tienes la mala suerte de ver tu propio reflejo en cualquier superficie que la entidad de la etapa 3 también esté ocupando, estás a punto de experimentar todo lo que acabamos de describir aquí, lo cual, según he escuchado de los sujetos, no es precisamente una experiencia divertida. En esta etapa, cualquier apariencia de amabilidad habrá sido completamente abandonada por la entidad. Cada vez que mires tu reflejo, intentará activamente amenazarte o angustiarte de una manera que podría hacer que quieras buscar ayuda o compartir tu experiencia con alguien más. Esto es parte del instinto de autopropagación de la criatura. Si logras que alguien te ayude, hay una posibilidad considerable de que esa persona se infecte en el proceso, mientras intentas demostrarle que lo que estás experimentando es real. Sin embargo, eventualmente la etapa 3 de la infección terminará, en la cual la entidad parece morir y tu reflejo vuelve a la normalidad. Hasta ahora, no se han registrado casos de que el fenómeno vuelva a ocurrir después de la etapa 3, pero alrededor del 60% de las personas que han tenido la mala suerte de pasar por este proceso lo dejarán, con sentimientos de dismorfia corporal desagradable y un caso agudo de catoptrofobia, el miedo a los espejos. Naturalmente, la Fundación SCP ha estado ansiosa por entender más tanto sobre el objeto SCP-1620 original como sobre los efectos que tiene en las personas que tienen la mala suerte de experimentarlo, y por eso han realizado una serie de pruebas sumamente caóticas. Sería un grave error de mi parte no describirlas para ti.
Eso muestra cómo se desarrollarán varios registros de pruebas. Así pasa cuando le dan armas incendiarias a un clase D. En la prueba 1 a 4, clase D diferentes se les dieron distintos objetos incendiarios: un encendedor, un soplete, una soldadora de arco y un lanzallamas. A todos se les dieron instrucciones de intentar dañar la superficie reflectante del espejo, pero todos sus intentos fueron completamente ineficaces. Esto se convirtió en un tipo de prueba completamente diferente cuando el cuarto, Class D, se negó a soltar el lanzallamas e intentó atacar a las personas que estaban realizando la prueba. Un guardia de la fundación usó un lanzacohetes para eliminar al clase D rebelde. Descubrieron que la superficie reflectante del metal tampoco se vio afectada por el daño de la explosión del Class D. La ciencia avanza, porque aparentemente no aprendieron nada de las deficiencias de las pruebas anteriores. El SCP-1640 fue colocado en una unidad de contención opaca y llevado a una gran área al aire libre, donde se asignó a otra serie de clase D. Gran variedad de herramientas de construcción, como sierras, taladros, martillos de garra, bola y neumáticos portátiles. A los clase D, con ira acumulada tras años de encierro y ser usados como conejillos de indias, se les pidió liberar su furia como en una sala de ira, sobre la superficie reflectante del metal. Atacaron la anomalía con todas sus fuerzas y descubrieron que no podían causarle daño significativo. El martillo neumático desprendió segmentos reflectantes del objeto que se llevaron para pruebas adicionales. El objetivo del experimento, entonces, pasó de determinar si la anomalía original podía ser dañada a ver si se podía obtener algún conocimiento intelectual sobre las motivaciones de las entidades SCP-1621. Se expuso a un Class D a la superficie reflectante y se le permitió avanzar hasta la segunda etapa de la infección. Se le indicó al Class D comunicarse con el reflejo anómalo, mientras éste seguía aparentando ser amistoso y no amenazante. Al clase D se le dio una lista de preguntas aprobadas para hacer, pero el reflejo parecía no tener ningún interés en responder realmente. En cambio, siguió con el programa habitual de realizar actos vacíos, de amistad no amenazante, asintiendo amablemente, dando pequeñas señales de bienvenida y de vez en cuando simulando abrazos en el aire, como un payaso amigable y silencioso, como el de la franquicia de películas Terrifier. Sin embargo, como habrás notado por lo que expliqué antes, la actitud de la entidad cambió totalmente. Cuando el clase D se dio la vuelta, el reflejo empezó a hacer gestos de enojo y desprecio, apretando los dientes y simulando estrangular el aire. Momentos así te hacen sentir muy agradecido. La delgada superficie del espejo nos separará para siempre de los caprichos de las criaturas que ahí habitan. Hablando de criaturas, la Fundación quería saber los límites de los tipos de criaturas que SCP-1620 puede afectar, más allá de solo los humanos. Se pidió un orangután y se expuso a la superficie reflectante de SCP-1620. La criatura fue aislada y vigilada con una cámara remota mientras avanzaba su estado. La Fundación descubrió que el efecto anómalo afecta igual a orangutanes y humanos, mostrando al orangután muy angustiado. Cuando su reflejo mostró el comportamiento típico de la infección, etapa 2 actuó de forma amenazante, pero menos humana y más similar a las amenazas de los orangutanes. Esto sugiere un posible componente telepático en la anomalía, lo que podría requerir más investigación. El éxito con el orangután motivó a la Fundación a probar con varios otros animales, como una iguana, un toro, un mastín, un atún y un loro gris africano. Muy parecido al orangután, fueron observados con una cámara remota, pero se encontró que no se observaron efectos anómalos durante las primeras 72 horas, momento en el cual las pruebas fueron suspendidas. Solo los humanoides, como humanos y primates, fueron afectados por el fenómeno SCP-1620. Con eso claro, la Fundación siguió buscando reacciones interesantes de las entidades reflejadas. Un clase D fue infectado intencionalmente con SCP-1621 y estaba en la mitad de la etapa 1. Le indicaron tomar un martillo y romper el espejo con el reflejo anómalo. El clase D lo hizo y el espejo se rompió de inmediato sin incidentes.
La próxima vez que el Class D se paró ante una superficie reflectante, la entidad reapareció sin daño alguno. Curiosamente, cuando la entidad llegó a la etapa 2, su comportamiento agresivo parecía mucho más enfurecido y violento que el de una instancia estándar. Parece demostrar que estas criaturas aterradoras sí guardan rencor, lo que sugiere un cierto grado de inteligencia maliciosa detrás de todo esto. ¿Y si usas varios espejos? Esa era otra pregunta que la Fundación quería responder. Infectaron a un clase D con SCP-1621 y al avanzar a etapa 2 lo pusieron en una sala con espejos. Mientras la instancia se comportaba de manera consistente con una infección estándar de etapa 2, todos los reflejos se comportaban en completa sincronía. En vez de actuar como entidades separadas con conciencia propia, es un pequeño alivio que al menos no puedan proliferar tan fácilmente. Sin embargo, hay un giro en todo esto, ¿sabes? Hasta ahora se pensaba que la infección con SCP-1621 podía ser muy angustiante. Se consideraba uno de los pocos aspectos positivos de esta anomalía en particular que no había manera de que te matara. Una prueba más de la Fundación demostró que este no era completamente el caso. A 2 clase D con infecciones. Etapa 3 se les pidió entrar a una habitación cerrada con un espejo de pared completa. Al preguntarse qué sucedería si 2 reflejos infectados en etapa avanzada se colocaban en la misma superficie, resultó que se comportaban de manera extremadamente territorial, con una hostilidad increíble entre sí. Los reflejos se perseguían en el espejo, mientras los Class D los miraban confundidos y horrorizados. Un reflejo infectado empujó al otro al suelo, lo golpeó brutalmente y lo estranguló hasta matarlo. Inmediatamente, la persona cuyo reflejo fue asesinado colapsó en el suelo y comenzó a convulsionar. Murió de una aparente hemorragia cerebral. Poco después, el clase D, cuyo reflejo cometió el crimen del reflejo, cayó al suelo en un estado extremo de estrés emocional. Repetía que no era él, que en realidad no era así. No se han repetido otras pruebas de esta naturaleza, como ocurre con muchas anomalías que tienen un efecto memético infeccioso. El SCP-1620 es clase Euclid y tiene estrictos protocolos de contención. Está contenido dentro de una habitación sellada, con las paredes y techos pintados de un color gris mate y no reflectante, para reducir la posibilidad de exposición accidental durante el curso de los experimentos. La superficie interna reflectante del objeto debe mantenerse siempre orientada en sentido opuesto a la puerta de la cámara. Por razones obvias, está terminantemente prohibido introducir cualquier objeto reflectante en esta sala. Y cualquier persona que no cumpla con estas reglas probablemente recibirá una severa reprimenda del director del sitio. Sí, eso incluye las lentes de las cámaras. Para estudiar o tomar una muestra de SCP-1620, primero necesitas obtener autorización de nivel 4. Y considerando que eso es un nivel por debajo del propio consejo o 5, obtenerla no es nada fácil. Si obtienes este permiso, seguirás con restricciones estrictas. No se te permitirá usar ropa reflectante y deberás someterte voluntariamente a un periodo de aislamiento de 24 horas después, donde tus colegas tengan certeza de que no presentas riesgo de contagio. Si presentas signos de infección, te aplicarán otros procedimientos especiales de contención. Te colocarán en un contenedor opaco con aire y te llevarán a una celda de aislamiento, la cual contendrá un solo espejo móvil y ninguna otra superficie reflectante, para mantener un estándar de control increíblemente estricto sobre el entorno. Cuando alguien entre en la habitación, el espejo debe ponerse plano contra la pared o el suelo para reducir el riesgo de más infección. El espejo está ahí principalmente para monitorear el avance de la infección. Cuando se confirme que la infección llegó a la etapa 3, te aislarán 3 meses más para asegurarse de que no sigas infectado. Solo podemos esperar que tengas una larga lista de libros que quieras leer si esto llega a pasarte. Por la naturaleza reflectante de las pantallas, no podrás navegar por Internet durante este tiempo. Una vez que la Fundación pueda estar segura de que tu condición ha seguido su curso por completo, se te permitirá volver a realizar tus actividades normales gracias a estos estrictos procedimientos. SCP-1620
Aunque no es estrictamente peligroso en comparación con muchas de las anomalías bajo la supervisión de la Fundación, sigue considerándose un caso extremadamente indeseable. Ser asignado como miembro del personal. ¿Quién quiere pasar 3 meses de aburrimiento? Acentuado por ver ocasionalmente tu reflejo, asustándote en el espejo. Así que si llegas a ver tu reflejo haciendo algo extraño por el rabillo del ojo, solo para ver que vuelve a la normalidad cuando lo miras de frente. Mi consejo sería bastante simple. No te preocupes, eventualmente pasará, siempre y cuando te mantengas alejado de otras personas que estén infectadas. Y fuera de eso, solo necesitas asegurarte de no perder completamente la cabeza. Mientras tanto, buena suerte. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como los SCPs más aterradores que no se detendrán hasta que estés muerto.